Hola amigos, saludos cordiales, sed todos bienvenidos. Soy Antonio Muñoz. Estamos a tan solo unas horas de que concluya esta esperpéntica campaña electoral, donde todos, directa o indirectamente, pues nos hemos visto afectados o influidos por tan, bueno, no voy a definirla de una manera todavía más estentoria, por tan, bueno, patética y lamentable campaña electoral. Claro, quedan escasamente 48 horas para que todo esto concluya, al menos en lo que concierne a las elecciones generales, y que concluya pues con la jornada culmen de todo esto, el día 28 de abril, que será cuando los españoles que decidan libremente hacerlo, pues acudan a votar. Pero entre ese día, el día 28, domingo, y hoy, que todavía es viernes y quedan unas horas para que lleguemos al sábado, hay 24 horas muy curiosas. Son las 24 horas que anteceden a la jornada electoral. O dicho de otra manera, son las 24 horas que van a continuación de la conclusión de la campaña electoral que tendrá lugar hoy a las 12 de la noche. Bien, pues a esas 24 horas a las que me estoy refiriendo, en este país, curiosamente, se le llama jornada de reflexión. ¿Cómo lo oís? No es ninguna broma. Yo ya sé que habéis oído, vosotros todos, conocéis muy bien este término porque estáis cansados de oírlo siempre que hay algún proceso electoral. Pero, en realidad, ¿qué es la jornada de reflexión? Porque es que es un término que parece tener alguna connotación de seriedad, parece querer referirse a algo así como, fijaros, la utilización del intelecto, la reflexión. ¿Pero vosotros os creéis que a estas alturas alguien, en su sano juicio, va a utilizar la jornada del sábado para meditar o reflexionar sobre la esperpéntica campaña electoral que estamos padeciendo? ¿Alguien todavía hoy se puede creer esto? ¿Alguien va a dedicar un solo minuto de su preciosa vida para perderlo de una manera tan patética y tan lamentable? Pues evidentemente yo creo que no. Pero la tan consabida expresión de jornada de reflexión sí que la tenemos y la vamos a escuchar bastante en las próximas horas. Veréis, la jornada de reflexión lo que indica es, pues cómo no, una prohibición más. En España, durante los 5 días que anteceden a la conclusión de la campaña, o mejor dicho, a la celebración de las elecciones, está prohibido, pues, publicar encuestas, dar datos estadísticos y, sobre todo, en la jornada de reflexión está absolutamente prohibido hacer nada que se le parezca a esto. Ni pedirle el voto, ni hacer ningún debate, ni hacer ningún acto electoral en ninguna parte, ni directo, ni indirecto, etc. Pero bueno, vamos a ver. Yo no sé si los cerebros grises que están legislando en este país, me estoy acordando ahora concretamente a los que se encargan de hacer lo propio con la ley electoral general, se han enterado de que existen redes sociales. Yo no sé si a estas alturas se han enterado de que estamos ya en el siglo XXI, de que todo eso de esas prohibiciones ridículas contenidas en los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, pues están más que superadas en el tiempo. Bueno, pues veréis, os voy a contar un poquito cuál es el origen histórico de todo esto, porque la jornada de reflexión como tal no aparece en ninguna norma legal. Lo que sí aparece es la referencia a que en las 24 horas que anteceden a la celebración de la jornada electoral no se podrá hacer, bueno, pues campaña, ni publicar datos, ni encuestas, ni nada de esto. Eso sí aparece, pero como tal expresión jornada electoral, no lo busquéis porque no va a aparecer en ninguna parte. La primera vez que se hace referencia a esto en España tuvo lugar con relación a las elecciones que se celebraron en junio del año 1977 y creo recordar que fue un conocido periódico de este país, conocido por su clara beligerancia sionista y también atlantista,
donde por vez primera, que se sepa, se habló de esa jornada de reflexión para hacer referencia a esas 24 horas que anteceden, como acabo de decir antes, a la jornada electoral. Bien, pues fijaros, voy a contaros algo. Parece ser que fue en el gobierno del señor Adolfo Suárez donde supuestamente a alguien se le ocurrió utilizar esa expresión. Y esa expresión fue acogida por ese periódico con relación siempre a... ese periódico lo publicó el 14 de abril del año 1977, esa expresión por vez primera, sobre unas elecciones que, como os he dicho, iban a tener lugar 2 meses después, en junio de ese mismo año. Pero mirad, os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto es... se les ocurrió entonces? Antes no había habido nada, y en el extranjero ¿qué se hace? Antes de contaros muy brevemente lo que sucede en el extranjero, os voy a contar que en España, en los tiempos de la Segunda República, pues no había exactamente nada que tuviera que ver con la llamada jornada de reflexión, pero sí había ya alguna prohibición que hacía referencia a que durante la jornada previa a la celebración de las elecciones se pudieran realizar ciertos actos de carácter electoral. ¿Y sabéis cuáles eran los argumentos que aducían entonces los legisladores, también cabezas grises o cerebros grises de la Segunda República? Pues que había que hacer eso porque, por un lado, había que prohibir toda actividad que estuviera relacionada con el alcohol. No fuera a ser que la gente se nos mamase como perros y al día siguiente pues fueran a hacer una babarrasada pues al colegio electoral. Ese era uno de sus argumentos. Y otro de sus argumentos era que durante esa jornada previa tampoco se podían celebrar espectáculos públicos como deportes o festejos. ¿Os imagináis vosotros que mañana se suspendieran todos los partidos de fútbol que va a haber en este país? Porque son espectáculos deportivos y podían desviar la atención reflexiva de la gente a la hora de depositar su papeleta en la urna. ¿Os lo imagináis? ¿Os imagináis que mañana, que no sé si habrá algún espectáculo taurino en este país, os imagináis que quedará prohibido? ¿Os lo imagináis por algún momento? Bueno, pues esto es lo que pensaban en tiempos de la Segunda República, que hace ya unos años, pero no tanto, ¿vale? Concretamente en 1933 había una norma que prohibía expresamente que se emitieran no por la televisión, sino que se retransmitieran por radio debates electorales, pero no los prohibía. No impedía que se pudieran hacer. Lo que impedía era que se pudieran retransmitir por la radio. Bueno, dicho esto, os estáis preguntando si esta fanfarronada de la jornada de reflexión, si esta esperpéntica y fantasmagórica jornada, pues si es propia de aquí o en los países de nuestro entorno, pues hay algo parecido. Bueno, os contaré que en Francia existe algo parecido en relación al día anterior a las elecciones, lo mismo que en Alemania y también en Italia. Os contaré que en Suecia no existe ninguna prohibición, pero que existe algo así como un pacto de caballeros entre los distintos partidos políticos para que el día anterior nadie haga debates, ni publique datos, ni pida el voto directa o indirectamente. Y os contaré también un dato que me parece muy significativo. En el Reino Unido y en los Estados Unidos de América no hay ninguna prohibición de que incluso el minuto antes de que se celebren las elecciones, pues allí pueda pedir cualquiera el voto para quien le dé la gana, argumentando que el principio de la libertad de expresión está por encima de todo demás, con lo cual yo estoy también muy de acuerdo. Por tanto, allí no hay prohibición de nada y esta jornada de reflexión no existe. Si bien hay una pequeña excepción en los Estados Unidos, en un caso sobre el que se pronunció el Tribunal Supremo, en el caso que se conoce como Freeman-Wilson, donde estableció que excepcionalmente no se podría pedir el voto ni hacer ningún gesto, ninguna petición de carácter electoral en el mismo colegio electoral o en un radio de acción alrededor de 30 metros. Salvo esa pequeña excepción, cualquiera puede pedir en los Estados Unidos el voto para que le dé la gana en el momento que le dé la gana. Voy a ir concluyendo. Simplemente decir que también se planteó la cuestión de si una manifestación X se podía celebrar el día de reflexión.
Este problema se suscitó en España concretamente en el año 2011, cuando el movimiento 15M pues, exteriorizó sus protestas con diversas manifestaciones que coincidieron, alguna de ellas con ese día de reflexión. Hubo mucha polémica porque hay quien sostuvo que esto no podía ser de ninguna manera, sin embargo fue. Y el Tribunal Constitucional se pronunció, y se pronunció además avalando la posibilidad de que esa manifestación pudiera tener lugar ese día, ese sábado, ese día que antecedió a la jornada electoral. Y lo hizo porque entendía que siempre y cuando con ella no se, digamos, afectase de una manera directa y ostensible la celebración de las elecciones al día siguiente, podía tener lugar. Concluyo, amigos, concluyo. No sé si vais a pensar mucho el día de mañana, el sábado, jornada de reflexión. Yo de verdad os invitaría a que hicierais cualquier cosa menos dedicaros a reflexionar ni un solo segundo sobre esta cuestión. De verdad, de verdad. Y incluso el propio día de las elecciones, ¿por qué no? ¿Por qué no a través de las redes sociales? Diga lo que diga la Junta Electoral Central. Es verdad que en el artículo 144 de la LOREC, que es la ley, establece sanciones para aquel que pida el voto el mismo domingo o el mismo sábado, día de reflexión. Sanciones que pueden ir de multa incluso a privación de libertad, como lo estáis oyendo, que pueda parecer de risa, pero es verdad. Esto sucede en este país. Mirad, yo concluyo ya. Quiero concluir con dos frases muy sencillas que a mí me llegan muy hondo. Una de ellas es que nuestros sueños no caben en vuestras urnas. No caben. Y por otro lado, decir también que votar es elegir en secreto a aquellos que nos van a robar públicamente. Con estas dos pequeñas reflexiones concluyo este vídeo. Recordaros que si os ha gustado podéis compartirlo. Y recordaros también que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal, no sin antes desearos, como siempre, muy especialmente hoy, mi saludo fraternal de salud y libertad.